Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidos una vez más a TV7 Guaranda. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes, la www.cabina7.com. En Facebook nos encuentran como TV7 Guaranda y la retransmisión, como siempre, de Cabina 7 Radio Online. Quiero agradecer a Cristina Lor Uribe, nutricionista, quien ofrece sus servicios de nutrición basados en evidencia, guía y asesoramiento dentro de nutrición integral en el embarazo, la niñez, adolescencia, adultos y adultos mayores, así como también nutrición clínica, estética y deportiva. Usted puede agendar su cita en las ciudades de Quito y Guaranda al 099-866-4994. La dirección, Antigua Colombia y 10 de agosto, a 2 cuadras del Parque Central, El Libertador de Guaranda. Atención también vía consulta. Su fanpage, Facebook, Cristina Lor, nutricionista, nutrición basada en evidencia. Amigos, amigas, bienvenidos. Tenemos la presencia en esta ocasión de un invitado especial. Él es presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo a Guaranda, a Bolívar, a la Sierra Central, a la patria entera. Una alegría inmensa poder dirigirme a ustedes. Yo estoy bien, gracias a Dios estoy bien, con mi familia, bien de salud, pero angustiados, ¿no? Cómo han destruido la patria y la crisis, la tragedia que estamos viviendo. Pero bueno, de eso conversaremos en esta entrevista y como siempre, ¿no? Hay que mantener el optimismo, saldremos adelante. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, quisiera que me responda a esta pregunta. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacerme algún tipo de transferencia bancaria, de pagarme algún cheque, de darme una retribución monetaria por esta entrevista, presidente? ¿Por qué le digo? Porque hemos estado promocionando esta entrevista y muchas de las personas han dicho, no sé, ¿por qué será? Que hemos estado en contubernio con usted, que hemos estado confabulados, que cuánto le pagarían el entrevistador por entrevistarle a usted. Por eso me pregunta, presidente. David, te voy a ofender, pero si no hemos conocido, no me acuerdo de usted. Pero en todo caso, qué pena que haya ese nivel de odio, ese nivel de mala fe, de difamación, de hablar sin fundamento. O sea, han inoculado demasiado odio en el país. Superemos eso. El odio no solo destruye al que recibe el odio, destruye sobre todo al que da el odio, al que lo tiene en su corazón. Así no vamos a sacar adelante el país. Olvidémonos de eso. Con amor vamos a sacar el país y con objetividad, hablando la verdad, hablando con pruebas, no repitiendo rumores, infamias. 3 años hemos vivido eso. Ya contestada la pregunta, ustedes ya tienen ahí la respuesta. Yo no he recibido un solo centavo por parte del expresidente Rafael Correa para realizar esta entrevista. Nunca lo hemos hecho, nunca hemos recibido dinero de absolutamente nadie. Y las personas que están de acuerdo con esta entrevista, bienvenidos, muchas gracias. Las que no, simplemente no le sigan. ¿Por qué? Porque como lo dice el expresidente, no es cuestión aquí de enfermarse ni de vivir con los odios. Esto es cuestión de abrir la mentalidad de las personas y saber qué es lo que realmente ha ocurrido y qué está sucediendo en el país. Presidente, recuerdo hace 3 años, casi 3 años exactamente, tuve la oportunidad de estar en el cambio de la posesión cuando usted le puso la banda presidencial al presidente Lenín Moreno. Cuando yo escuchaba el discurso, a las personas que estaban sentadas al lado mío, les decía y él les manifestaba, me parece raro lo que él está manifestando. Creo que aquí se está, no sé, confabulando o se está intentando tramar algún tipo de traición. Cuando usted lo escuchó, ese discurso, presidente, ¿sintió algo parecido? Tú has sido el malillo, entonces. Mira, yo no me quedé. Estaba planificado así, ¿no? Que yo entregaba la banda y salía, porque la fiesta era del nuevo presidente, no del antiguo presidente. Y luego lo acordamos así con Moreno. Y luego este mentiroso fue a decir que me retiré cuando empezó a hablar de la libertad. Ahí está grabado. O sea, es un mentiroso compulsivo, algo, ya es una enfermedad, el tipo está enfermo. Pero en todo caso, no me quedé, me contaron algunas cosas y bueno, pero no puede estar en todo de acuerdo conmigo, ¿no? Todavía no me imaginaba la traición de la que íbamos a ser víctimas. En todo caso, recuerden que yo entregué la banda y salí directo a la emergencia, con una neumonía que me mantuvo 3, 4 días en el hospital del IES en Quito.
Vea cómo son las cosas, ¿no? Pero le digo, no creo que haya sido de la amarilla, pero recuerdo perfectamente ese momento porque me pareció un discurso bastante extraño, presidente. Regresando un poquito más atrás, en el tiempo del 30S, ¿cuál es esa obsesión? La obsesión que tienen tan arraigada de querer cambiar lo que sucedió en ese día. Le digo por qué, porque yo tuve la oportunidad de estar ahí en el hospital de la policía, más o menos a eso de las 2 de la tarde llegué yo. Lastimosamente, bueno, también tuve la oportunidad de quedarme hasta el momento que usted salió, regresar a la Plaza de la Independencia. Lastimosamente vi fallecer al policía Froilán Jiménez. Vi fallecer al muchacho de la Universidad Central, ayudé a rescatar a militares que estaban heridos. Entonces, yo sí viví de cerca y muy de frente lo que realmente sucedió, pero no entiendo cuál es esa obsesión de querer decir que no pasó absolutamente nada, presidente. Para destruir a Correa, para restarme credibilidad, para hacerme quedar como un mentiroso. Y no les importa destruir la patria, la verdad histórica, valores fundamentales. Solamente la verdad nos hará libres. Gracias por su pregunta, David. En parte me alegro que haya estado ahí, que haya podido contrastar las cosas, pero eso fue lo que 10 años aguantamos, ¿no? Una campaña de la prensa solo de prestigio, de tratar de restarnos credibilidad, de descontextualizar todo, de exacerbar los errores, diciendo que eran mentiras premeditadas. Y pese a eso, mantuvimos siempre niveles de credibilidad extremadamente altos y los que más nos creían eran los que anticorreístas. Usted ha dicho, los que no les gusta esta entrevista o que no están de acuerdo, bueno, cambien de canal, verá que son los que más nos siguen. Un inmenso abrazo para ellos. Es para ustedes que también que estamos trabajando, para sus hijos, su familia. Superen esos odios gratuitos, no sé quién se los inoculó, no sé por qué, pero lo único que hemos hecho es trabajar por nuestro país, lo hicimos muy bien, pero en todo caso, trataron durante 10 años de destruirnos y no lo lograron. A este señor, 3 años le han solapado todo, le han ocultado todas sus mentiras. ¿Cuál es el plan? El tren playero, la discoteca Parayacha, el millón de empleos, las ni sé cuántas viviendas, todas las tonterías que ha hablado, el puente a ningún lado para que pasen la guerrilla de la FARC, la cámara manejada de Carondelet, todas las mentiras se la han potenciado, cuando él era, todas las verdades incómodas para él se la han ocultado, han mantenido un corrupto, incapaz, 3 años en la presidencia, y lloramos lágrimas de sangre, porque tenemos la peor emergencia con el peor gobierno de la historia, y ni aún así lo han podido salvar. Está destrozado ese señor, ¿no? Él no va a poder caminar o andar por las calles nunca más con calma, después de todo lo que le ha hecho al país. Y nosotros estamos más fuertes que nunca, y por eso tratan por todos los medios de evitar que participemos en las próximas elecciones. ¿En algún momento usted se imaginó, presidente, de que Lenín Moreno iba a actuar de esta manera? Porque ya se veía inclusive en ciertos momentos de la campaña que él no participaba, por ejemplo, con los colores en ese tiempo de Alianza País, sino más bien participaba con una camisa blanca, lo recuerdo mucho, porque tuve la oportunidad de estar en varios sitios acompañando y cubriendo varias de estas informaciones, entonces ya se lo veía bastante extraño desde ese momento. Pero ¿qué es lo que puede saber los Bucaram, los Lazo, los Nebot del presidente de la República para que haya tenido un giro de 360 grados? No me imaginé, habían cosas que incomodaban, pero son cosas normales, ¿no? Hay que tener la madurez para superarlas, no se puede conseguir en el 100%. Tal vez yo tengo un defecto, ¿no? Y bueno, lo tengo que superar. Que las personas que han tenido un trauma muy fuerte en su vida, por ejemplo, deben estar condenado a una silla de ruedas, la gente que tiene en su familia un hijo con una grave discapacidad intelectual o de cualquier otra índole, tiendo a admirarlas, un poco gratuitamente, porque no significa que por eso sean buenos. Las víctimas de algo, tiendo a admirarlas, pero no es que por ser víctimas son personas buenas o tienen supremacía moral sobre los no victimizados. Entonces tengo que tener cuidado para el futuro, pero yo admiraba profundamente a Lenín Moreno, lo creía un ser superior que había logrado superar ese durísimo momento, que supuestamente había perdonado a aquel que le disparó y que brindaba amor. Era un impostor profesional. No, lo único admirable es su capacidad de impostura, ¿no? Un caballo de Troya. Entonces, no me imaginé en ese momento, pues, que sería capaz de una traición de esa magnitud. Pero me preguntaste algo más, me parece.
No, y creo que con eso está. Más bien a lo que me quería ir es que en el tema, cuando él fue su vicepresidente durante varios años, realmente él qué hacía en la vicepresidencia, porque el programa de las Manuelas y todos estos programas de ayudas sociales fueron creadas directamente por usted. Lo que usted hizo fue pasarle a administrar. Entonces la gente, creo que muy pocos conocen esta realidad y que no fue realmente Lenín Moreno el creador de todas de estos programas sociales. Bueno, lo ejecutó la vicepresidencia, perdimos 100 millones de dólares para eso. ¿Ya? Mira, David, ustedes estén claros, y los queridos compañeros de Guaranda, de Bolívar, ustedes dirán, pero este es un inepto, y ¿cómo es que mantuvo inepto? Porque hasta un inepto, cuando hay políticas claras, cuando hay liderazgo, cuando hay un sistema que marcha, cuando hay un programa que marcha, cuando hay un equipo que marcha, hasta el inepto funciona. Entonces, por ejemplo, el programa de ayuda a los discapacitados dio la vuelta al mundo. Recuerda que lo postularon a Lenín Moreno hasta para el Premio Nobel de la Paz por ese programa. Por eso Ban Ki-moon lo nombró representante de las personas discapacitadas ante las Naciones Unidas y fue a Ginebra 4 años, ¿no? Por el reconocimiento a su labor, que es verdad, ¿no? Yo tuve la idea, pero se le dio el presupuesto, pero él lo ejecutó. Pero aquí una idea importante, o sea, porque esto evidenciado, por ejemplo, los corruptos que existen ahora y que estuvieron en nuestro gobierno. Con nosotros no se atrevían a ser corruptos. ¿Tú te imaginas que con nosotros, te imaginas un asambleísta que me venga a pedir un hospital por un voto? Dame el hospital de los Seibos y vota a favor. O sea, lo que iba a hacer es votarlo por la ventana de Carondelet. Jamás se hubieran atrevido. Entonces, estas cosas evidencian quién es quién, ¿sí me explico? Cuando ya tienen las facilidades para mostrar sus ambiciones, su corrupción o su ineptitud, ¿no? Cuando ya no existe un sistema, no existe liderazgo, no existen principios morales, no existe un equipo de trabajo, no existe un programa, se evidencia la ineptitud de Moreno y se evidencia pues la deshonestidad e inmoralidad de mucha otra gente. Y por supuesto que creo que muy pocos se hubieran atrevido a hacer eso con usted, debido a que yo recuerdo en muchas de las ocasiones, en las acostumbradas sabatinas, usted tuvo la oportunidad de llamarles la atención a sus propios ministros y jalarles las orejas prácticamente en televisión nacional y delante de tanta gente de medios nacionales e internacionales. Entonces le veo bastante complicado, ¿no? Una vez se me pasaban las manos y pido disculpas, ¿no? Pero era mi afán de servir a la patria y de hecho algunas veces me disculpé. Pero mira, aquí ya que tocas el tema y te agradezco por esto. Por ejemplo, en el caso Soborno, ¿de qué se aprovecharon? De una asesora mía, que dejó de ser asesora 2014-2015, que hizo una empresa, Nexo Global, a mis espaldas, que nunca lo había escuchado hablar siquiera de ella, de esa empresa, que pidió plato de brecha a otras empresas, la agarran, ¿no? Y le dicen, bueno, te vas presa o acusas a Correa y nos acusa a todos. Pero, ¿tú crees que yo hubiera, conociendo lo que no confía en mi honradez, conocen mi temperamento, ¿tú crees que yo hubiera permitido una empresa donde trabajaba el esposo, trabajan los hermanos, trabaja toda la familia y se pagan $4,000 al luz? Jamás, pues, jamás. Pero como hizo esa empresa a mi espalda, resulta que yo sabía toda esa empresa para lavar dinero, ahí recibimos los sobornos y todo el mundo entonces está condenado, ¿no? Todo el mundo es corrupto. Entonces, utilizan pillos que descubren, eso lo hicieron con Lula, con mucha otra gente, para involucrar a todo el mundo. Pero es hasta de sentido común. Los que me conocen saben que jamás hubiera permitido una empresa a mis espaldas y peor para que trabaje toda la familia de una sinvergüenza. Ahora, dentro de todo esto, de lo que ha venido sucediendo, el gran sacrificado es Jorge Glass. ¿Por qué se sacrificó de esa manera el vicepresidente Glass? Aceptar vejaciones, estar en la cárcel y todo lo que ha pasado con él. Inclusive en este momento conocemos de que se encuentra en peligro su salud por el tema del coronavirus mismo. Porque todavía creíamos que había alguna esperanza con la justicia. Jorge Glass dijo, yo soy inocente, no tengo temor, levánteme la inmunidad. En ese momento no se había partido el bloque, ¿eh? Teníamos mayoría en la asamblea, se requerían 2/3 para levantar la inmunidad de Jorge. Bastaba una instrucción para decir, bueno, no levanten la inmunidad. Pedimos que se levante y se levantó unánimemente la inmunidad. Mira, te voy a hacer una revelación. No creo que la haya hecho. La voy a hacer a tu programa. Yo ya estaba acá en Bélgica, pero obviamente, pues, Carlos Vaca, el fiscal de ese entonces, había sido mi asesor, era conocido, era amigo. 2 días antes me llamó
contentísimo, parecía que había ido a Brasil, no había encontrado nada contra Jorge, y que no tenía nada contra Jorge. 2 días después lo involucraban. ¿Qué tratos habrán existido ahí? ¿Qué ofrecimientos? Y por supuesto, ni siquiera acusaron a Odebrecht. Entonces todavía confiábamos en la justicia. No sabíamos que todo estaba tomado, no sabíamos el alcance de los tentáculos y la maldad de esta gente. Porque Jorge Glass, les aseguro, guarandeño, que es un hombre honesto. Y mire, es tan simple como esto. ¿Quién es corrupto para beneficiar a Odebrecht, a los chinos, a los rusos, a Petro, Tailandia? Es corrupto para llenarse uno de los bolsillos, como se acaba de descubrir hace unos días, la plata en fajos de billetes en la casa de un asesor, un asambleísta, que está libre y campante votando a favor del gobierno, porque fue tan solo una amenaza. Todos tienen rabo de paja, porque el propio gobierno el que lo ha comprado y le dijo, si no aprueban las leyes, mira lo que te pasa lo de Mendoza. Entonces ya pasó la votación, ya ni se lo nombra a Mendoza y ni siquiera se lo ha destituido. Pero ahí se han encontrado los fajos de billetes. ¿Dónde están nuestras cuentas secretas, nuestras casas, los autos de lujo? Yo vivo en casa alquilada, mi hijo estudia en escuela pública, mi esposa es profesora para completar el presupuesto, no tengo ni carro. Pero Jorge Glass, 20 centavos mal habido no se le han encontrado. A los que se le ha encontrado la cuenta secreta es a Moreno. 100-4-10-71-378, Balboa Bank, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina, en Panamá. Más de un año, en febrero del 2019 se descubrió esa cuenta, la fiscal se la tapa porque la pusieron ahí para encubrir a Moreno y perseguirnos a nosotros. ¿Pero dónde está plata mala vida, Guarandeño? Entonces, por ahí empieza la corrupción. Si no hay plata mala vida, ¿cómo pueden hablar de corrupción? ¿Dónde está la plata mala vida de Jorge Glass? Y lleva 2 años, 7 meses preso, por favor. Y en peligro su vida, con medidas cautelares de la CIDH, con peticiones de Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, liberen a los presos, con derecho por el Código Penal anterior, por el cual fue condenado, ya cumplió 40% de su pena, con derecho a libertad condicional, prelibertad. Lo mantienen preso y con él a otra gente, con tal de no liberar a Jorge Glass. O sea, el odio los tiene enloquecido a esta gente. Ahora, presidente, dentro de todas estas implicaciones que ha tenido el país, ¿qué sucederá a futuro cuando esto ya se termine, cuando al fin lleguemos a la luz de ese túnel en el que estamos? ¿Y qué pasará con las implicaciones de lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, que fue puesto a dedo, una fiscal que la conocemos como la 10/20, un contralor que está ahí cuando se le pasó la orden de personal de retiro de sus funciones, él simplemente cogió y rompió el documento, pero sigue en el puesto? ¿Qué pasará con el país, las implicaciones legales internacionales que tendremos? Mira, si es a nivel de crisis, no quiero asustarlos, pero tampoco quiero engañarlos. Con dolor te digo que todavía no veo la luz al final del túnel. Temo que hay muchas cosas por venir, se nos viene una crisis económica terrible. Todo el mundo va a tener una recesión, pero ellos van a caer en un barranco, nosotros vamos a ir a un precipicio por ineptitud del gobierno. Como la pandemia. La pandemia, somos el país que peor ha manejado la pandemia a nivel mundial. El virus no lo creó el gobierno, la catástrofe sí. Pero si quieres, de eso profundizamos más adelante. Sé a qué te refieres. Antes nos perseguían por odio, ahora nos persiguen por pánico, porque saben cómo están las encuestas, saben que lo vamos a derrotar y que si lo derrotamos, no tendrán dónde esconderse, porque hablando de la crisis, lo que han cometido es negligencia criminal, no prepararon nada para la pandemia, no han preparado nada para mitigar la crisis económica, lo que están imponiendo es el neoliberalismo, privatizar el tren, privatizar todo lo que se pueda, achicar el Estado, votar empleados públicos, permitir que las empresas voten a los trabajadores, cuando la regla de oro era cuidar las empresas y el empleo, ¿no? Pero además tendrán que responder por el asalto al Estado. O sea, por lo menos ha habido 5 rupturas constitucionales graves. La propia destitución inconstitucional del vicepresidente y su reemplazo inconstitucional. Luego también reemplazaron inconstitucionalmente a la presidenta al presidente de la Asamblea, acuérdate, le tocaba a Viviana Bonilla, pusieron a esta señora Cabeza, otra corrupta. Luego, pues obviamente, lo pierde todo, el 7 veces sí. Totalmente inconstitucional, con preguntas retroactivas. La pregunta 3 era un golpe de Estado. Luego viene el Trujillato, que se arroga funciones que ni siquiera había votado el pueblo ecuatoriano, que eran inconstitucionales, así lo hubiese votado, pero se fue más allá, nombrar a dedo funcionarios, atribución que nunca le dio nadie. Se declararon asamblea constituyente, que sus decisiones están por encima de la Constitución, porque son mandatos constituyentes. Tendrán que responder, o sea, esos son delitos, ¿no? Tendrá que responder un impostor como Celi,
por arrogación de funciones, la fiscal por los fraudes procesales. Por eso van a intentar de todos estos meses, porque si antes nos perseguían por odio, ahora nos persiguen por pánico, porque saben que pierden el poder y sin odio, pero con memoria, en estricto apego a la ley, tendrán que responder por todo lo que han hecho. Presidente, el país durante esos 10 años era reconocido a nivel internacional. El Ecuador se lo conocía inclusive, ¿no?, como el jaguar latinoamericano. Ahora, inclusive instituciones como la Interpol, cuando reciben ese tipo de documentos que son prácticamente una persecución política, lo único que hacen es recibir y botarlo a un lado al tacho de la basura. La imagen del país está por los suelos, presidente. Tanto nos costó ponernos en la mira del mundo para perderlo en tan poco tiempo. No, y tienes razón, y eso destroza el alma. Yo te decía que estoy bien en salud, en buena salud, con mi familia, pero con el alma destrozada. Mi patria es mi proyecto vital y íbamos tan bien. Y este gobierno, o sea, es la muestra de manual cómo en 3 años se puede destruir un país. Hace 3 años, recuerden, guarandeños, bolivarenses, Ecuador era ejemplo de todo lo bueno. En el 2009, cuando fue la epidemia H1N1, Ecuador fue el ejemplo para toda América Latina. Fue el primer país en reaccionar y el que mejor lo hizo. Ahora somos el ejemplo de todos los malos. Lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Guayaquil, los videos, dan la vuelta al mundo. Yo lo vi aquí en noticieros belgas y se me agarraba el alma de tristeza y de indignación. Lo pasaron en Sao Paulo, en Brasil, como ejemplo de lo que no hay que hacer. Miren lo que nos pasa si no respetan el aislamiento. En El Salvador, lo usaban como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. O sea, Ecuador, ejemplo de todo lo malo. Pero no es estos 2 o 3 meses de pandemia. No es la razón de eso. Estamos cosechando o están cosechando lo que sembraron 3 años. 3 años permitieron un traidor. Era contra Correa, no hay problema. Pero si eres traidor, hay alta probabilidad de que seas corrupto, que significa que no tienes principios. Inepto, ¿ya? Que desbarató el Estado, destruyó a la patria, pero con tal de que destruya a Correa no hay problema. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Tenemos la peor emergencia, yo creo que la peor emergencia de la historia del país con el peor gobierno. Vamos directo al precipicio. Entonces, bueno, usted se me adelantó en ese sentido, presidente. El país no está preparado para esta nueva normalidad que se viene. Más que nada por el mal manejo que se tuvo de la pandemia. Se han hecho grandes esfuerzos, pero por empresas privadas, por personas del ámbito privado, más no por el gobierno, porque lastimosamente en muchos países del mundo, digamos en la gran mayoría, el gobierno, el Estado ayudaba o ayuda a sus ciudadanos para soportar este encierro, esta pandemia, mantenerlos en sus hogares. Pero lo que pasa aquí es al contrario. Nosotros somos quienes tenemos que sacar la poca plata que tenemos en nuestros bolsillos para darle al Estado, para mantener al Estado. Y lastimosamente esa poca plata que nosotros podemos aportar, se la roban, presidente. Pero mira, de esta no vamos a salir sin costo, David. Pero que paguen los que más tienen. Pero mire esa ley que acaban de aprobar. No le cobran 20 centavos los bancos guarandeños. Ustedes son gente culta. Y los compañeros indígenas. Y sectores como San Miguel, tierra de maestros, Guaranda, Bolívar, tierra de maestros. Los que tienen en sus manos el presente y el futuro de la patria. Deben saber estas cosas, ¿no? No cobraron 20 centavos a las grandes fortunas. Antes de la caída del precio del petróleo, antes de la pandemia ya decreció la economía en 2019 por mal manejo, porque en 2017 dejamos creciendo la economía, creció, 2018 creció, 2019 decrecimos, pero los bancos rompieron récord en utilidad. En Bolívar ganó Lazo la última elección, rompió récord en utilidad del Banco del Pacífico, Guayaquil, 60 millones de dólares. ¿Por qué creen que apoya al gobierno? Fidel Ega, dueño de Teleamazonas, tiene 3 bancos, Pichincha, Daines, una especie de banco, y Rumiñahui, ganó más de 200 millones de dólares. En total ganaron más de 600 millones de dólares y los mandaron fuera del país, ni siquiera los dejan en el país. Y rompen récord. Nunca han ganado tanto cuando los guarandeños tienen menos trabajo, cuando los ecuatorianos ven decrecer sus ingresos, cuando el tendero de la esquina vende menos. Ellos rompen récord de utilidades, porque son los que están cogobernando. Pero bueno, si ellos cogobernaron y nos llevaron a este desastre, que paguen algo de los 600 millones. No se les ha cobrado 20 centavos. 20 centavos. Se le debió haber cobrado, como hicimos en el 2016 con el terremoto,
un impuesto a las grandes fortunas de más de $1 millón, no se les ha cobrado 20 centavos. Entonces, realmente ya es escandaloso. Siempre habrá lugar para solidaridad, para iniciativa privada, pero de esto saldremos con políticas públicas, cobrándole al que más tiene. Con un programa macroeconómico, se derrumbó el precio del petróleo, no entran dólares, evitemos que salgan dólares. Es como el de sangre. Lo primero que tiene que poner es un torniquete para que no se siga desangrando el paciente. No han hecho nada. Siguen sacando capitales, siguen importando tonterías y va a colapsar la dolarización. No tenemos programa macroeconómico. Y ya en las relaciones laborales y de acreedores-deudores, con esa ley que aprobaron, dijeron, arréglense ustedes. En lugar de tener políticas públicas, la regla de oro, proteger empresas, el derecho al trabajo, la calidad del trabajo, arréglense a empleadores y empleados, o sea, masacren los patrones a los empleadores. Arréglense las acreedores y deudores, o sea, que te puedan votar en tu casa, ejecutar la garantía, ponerte como deudor insolvente. No hay derecho, o sea, tenemos un gobierno no solo ausente, indolente, corrupto, que lo que está aprovechando esta gravísima crisis no es para salvar vidas, no es para mitigar los costos económicos, es para privatizar todo, para imponernos el programa del FMI, para imponernos el neoliberalismo, reducir el Estado, votar empleados públicos, reducir salarios públicos, flexibilizar el mercado de trabajo. Y revisa el acuerdo firmado en marzo de 2019 con el Fondo Monetario Internacional, es todo lo que exigía el Fondo Monetario. Presidente, antes de seguir conversando de este tema y de los manejos que se están realizando por el COVID-19, vamos a irnos nada más rapidito a una pausa publicitaria y luego de la misma continuamos con más de... Me parece que en la ley sí cuidan de que no se pueda votar a la gente que no paga los alquileres, ¿no? Eso sí, se preocuparon. Pero el resto es que el acreedor masacra al deudor. Me ratifico en eso. Excelente. Pues vamos a la pausa publicitaria. En breves segundos continuamos con más de este diálogo con Rafael Correa Delgado, expresidente del Ecuador. Regresamos. Amigos y amigas, muchísimas gracias por continuar con nosotros junto a TV7 Guaranda. A quienes nos siguen a través de la www.cabina7.com, Facebook como TV7 Guaranda y la retransmisión de Cabina 7 Radio Online. Continuamos con esa conversación con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Presidente, nos habíamos quedado en este tema del manejo y las políticas implementadas. ¿Qué siente usted cuando podemos ver a la gente, a profesores que usted tanto apoyó, que ahora ya no se les paga puntualmente sus sueldos? Creo que van con un mes atrasados. Pero en mi sentido, el sentir de usted, hay mucha gente que se olvida cómo se vivía antes, en el pasado, cuando los profesores no les pagaban 3, 4 meses, cuando iniciábamos clases, y lo recuerdo porque yo fui estudiante, iniciábamos clases, íbamos el primer día de la inauguración e inmediatamente nos íbamos a 3 meses de paro porque los profesores no les pagaban. Pero toda esa realidad cambió, se les pagó puntualmente, se les subió los sueldos, se dignificó muchas de las cosas. Ahora que a los altos dirigentes de la UNE se les quitó muchas de sus prebendas, lógicamente les ha de haber dolido en el bolsillo como a todo el mundo duele. Pero ¿cuál es ese sentimiento cuando todas estas personas lastimosamente ahora no tienen que poner en sus platos de comida? Un gran dolor. Pero muchas de esas personas de Bolívar, por ejemplo, dejaron de votar por nosotros. Se olvidaron del viejo país. El viejo país está de regreso. Muchos jóvenes, David, ¿tú qué edad tienes? 37. 37, también más joven. Pero jóvenes de 20, 25 años, que tenían cuando empezó la Revolución Ciudadana, hace 14 años, 6 años, 10 años, no se acordaban, no conocieron al viejo país. Y porque tuvimos casos de corrupción que en 10 años es imposible. Y si volvemos a hacer gobierno, es imposible. El que les ofrezca no vamos a tener caso de corrupción no es verdad. El gobierno honesto es el que lucha contra la corrupción, no tolera la corrupción, pero es imposible controlar decenas de miles de funcionarios públicos, es imposible, ¿no? Entonces, te hicieron creer que la corrupción había empezado con nuestro gobierno, que todos éramos corruptos, y si robaba el consejo, la culpa era del presidente. Mira cómo han robado ahora, ¿por qué metan preso a Moreno? No, son cómplices de Moreno. En todo caso, le hicieron creer eso. Bueno, ya volvió el viejo país. Que se roben las mascarillas, las fundas para los muertos, se reparten en los hospitales. Ese es el país que yo encontré. Lo más fácil era comprar conciencia de los asambleístas, votos, entregando los hospitales, las aduanas,
Acuérdate los grandes pactos. Revisa Osvaldo Hurtado, año 83, para tener apoyo de la Asamblea, presidente del Congreso en ese entonces, Gary Esparza, ex vigilante de tránsito. De frente le entregó las aduanas. Y obviamente le entregaban las aduanas no para controlar mejor, para robar. Ese es el viejo país. Eso se desterró con nosotros. Que esa corrupción de alto vuelo, ¿no? Paraísos fiscales, ¿no? Y que no los permitíamos tampoco, ya los volvieron a permitir, para que sigan robando. Y la plata ni siquiera llegue por Ecuador, es decir, nadie se entera de esas cuentas secretas. Pero en todo caso, esa corrupción generalizada fue desterrada. Bueno, ya está de vuelta. Como está de vuelta el atraso de los sueldos. Pero lo que más indigna, por favor, entiendan, esas son opciones políticas, elecciones políticas. Porque la deuda externa nos atrasaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se puede atrasar de sueldos y no de deuda externa? No hay nada que lo justifique, que no sea el poder y quienes nos gobiernan. Como ellos mismos son los tenedores de deuda, pagaron hasta anticipadamente 1.000 millones en deuda. Anticipadamente. Pero que se atrase el sueldo de los maestros de Bolívar, no hay problema. Eso no es natural, por Dios, entiendan. Eso demuestra tan solo quién está en el poder. Ustedes saben que si hubiera estado en el poder, le hubiera dicho a los acreedores, al capital, es técnico y ético. Técnico, porque si pago de externo la plata sale del país y se deprime la economía. Si le pago al maestro de San Miguel, va a comprar a la esquina pan y se reactiva la economía. ¿Ya? Y ético, porque el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Yo le hubiera dicho, motivo de fuerza mayor, lo siento mucho, me duele porque es una deuda legítima, pero no les puedo pagar y pago salarios. Aquí hicieron lo contrario, porque los que están en el gobierno son los representantes del capital, no de los maestros, y son los mismos tenedores de deuda. Entiendan que el problema es político. Hay cosas técnicas. No vamos a salir de esta crisis sin costo. No hay soluciones milagrosas, pero se pudo hacer mucho mejor. Si hubiera gobernado, si hubiera estado en el gobierno, un representante o representantes de las grandes mayorías, de los maestros, de los buenenses, de los grandeños, de la gente de Chillán, San Miguel, y no de los banqueros, de los grandes importadores, de las mismas élites de siempre. Pero ¿qué es lo que puede estar sucediendo en la mentalidad del ecuatoriano, presidente? Porque vemos a la gente que está como dormida, aletargada, porque por menos del 5% de lo que está sucediendo con este gobierno, ya Bucaram cayó, ya Lucio Gutiérrez cayó, ya Yamil Maguad cayó. Entonces, no entendemos qué es lo que pasa. Yo sí entiendo, y esto es otra dolorosa enseñanza, dolorosa lección, que tampoco la conocía. Tú puedes poner 1 millón de personas en Quito, que si los grandes poderes, cual Césares modernos, no hacen el pulgar para abajo, se sostiene el gobierno. O sea, el gobierno se sostiene no porque tenga apoyo popular, es el gobierno más impopular del mundo y de la historia del Ecuador. Está en los mismos niveles que Bucaram, que Maguad. Pero ya aprendió la oligarquía. Cuando sacaron a Lucio Gutiérrez, llegó Alfredo Palacio, me puse el ministro y llegó Rafael Correa. Entonces están aterrorizados porque tuvieron que pagar impuestos, porque no me imponían los ministros, porque los bancos no ponían el superintendente de banco, porque no los subsidiamos a los bancos, a los grandes industriales, sino a los pobres. Entonces ya quedaron curados de espanto. Entonces dicen cualquier cosa menos Correa. Entonces, con esa decisión, han mantenido a sangre y fuego a este inútil, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes fácticos? Empezando por la prensa. Por favor, revisen, los grandes medios me refiero. Sin el apoyo obsceno de los grandes medios, cómplices abiertos del peor gobierno de la historia, Moreno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que hizo. Trujillo no hubiera podido hacer nada. Hubieran perdido la consulta popular. Yo tuve que luchar contra todos los medios de comunicación juntos, que nos censuraron, nos blindaron, nos bloquearon totalmente nuestros mensajes. Entonces, los medios de comunicación, Teleamazonas, Ecoavisa, El Comercio, El Universo, muchas radios, los grandes poderes económicos, las cámaras de producción, los banqueros, que sostienen descaradamente este tipo, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, la alta oficialidad de la policía y la embajada de Estados Unidos. Entonces, con esos 5 soportes, mantienes hasta Pinocho, pues hasta un títere. Entonces, si alguna lección hemos sacado de esto dolorosa, es que creíamos que teníamos capacidad con movilización popular para sacar un gobierno malo, traidor, pero dependía de estos poderes fácticos. Cuando se sacó a Gutiérrez fue porque los poderes fácticos dijeron te vas. Cuando se sacó a Maguad algo similar, a Bucaram algo similar, con Moreno dijeron hay que sostenerlo por todos los medios si no vuelve a correr. Si no, le damos la razón a Correa y por eso sigue ahí el peor gobierno de la historia con la peor crisis de la historia. Y hay mecanismos constitucionales para sacarlo. Constitucionales.
Presidente, haciendo un recuento de lo que ha sucedido en la provincia de Bolívar, David, perdón, me faltó un poder fáctico en la clase política tradicional. Todos se unieron contra nosotros. Empezando por Pachacutia, que siempre ha sido aliado del gobierno, cómplice del gobierno. Entonces, esa gente lo sigue apoyando en la Asamblea con tal de no darle la razón a Correa. No les importa el país, no les importa el pueblo ecuatoriano, les importa su odio contra Correa y sus espacios de poder. Entonces, esto nos ha demostrado que pueden salir 1 millón de personas a las calles, pueden matar a la gente, pero si esos 6 poderes no dicen te vas, no se va ese gobierno. eso comprueba entonces a la práctica lo que ha sucedido con los dirigentes, grandes dirigentes indígenas, como Vargas, por ejemplo, que en un inicio dijo que iban a plegar al paro porque ya era insostenible este tema y a última hora se retrató. E inclusive también se puede hablar de Leonidas Issa, que ahora ha salido a decir de que ya puede o podría estar conversando con el correísmo, como lo dijo él, con el correísmo para poder llegar a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad. Me aprovecho que tocaste la protesta de octubre para una reflexión. ¿Por qué fueron las protestas de octubre? Porque quisieron elevar el precio de los combustibles para obtener ingreso fiscal, ¿no? Liberando el precio de los combustibles. Ahora lo liberan para reducir el precio de los combustibles. Cuando dicen que lo dejamos sin plata, que no tienen dinero para la crisis, ¿cómo entiendes que liberen el precio de los combustibles para reducirlo, para perder plata? ¿Sí estamos claros? ¿Sí me explico? ¿Sabes por qué? Porque lo importante era liberarlo para privatizar la importación y distribución de combustible. Ah, pero estoy de acuerdo con la privatización. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, privaticen. Pero que pueda seguir compitiendo Petroecuador. No, Petroecuador ya no puede importar. Bueno, que inviertan, que construyan sus propios tanques, oleoductos. No, es Petroecuador el que les tiene que arrendar los tanques, los oleoductos hechos con plata del pueblo ecuatoriano para estos negocios privados de media docena de compadres del gobierno de turno. Se entiendan lo que están haciendo. Están aprovechando la crisis para privatizar hasta el alma, para imponernos el neoliberalismo. Hecho ese paréntesis, vamos a los dirigentes indígenas. No, yo a esa dirigencia, Vargas, Lula Estiván, Salvador Quispe, Luis Macas, esos han vendido al mejor postor. O sea, yo no caigo en esa trampa. Yo he dado 1 año en mi vida viviendo con los indígenas, tengo compadres indígenas, grandes amigos indígenas, conozco el mundo indígena y sé que como en cualquier grupo humano hay gente honesta y hay gente corrupta, hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Entonces yo no voy a mitificarlo. Dentro de la dirigencia de la CONAIE lamentablemente hay gente muy mala, se vendió a este gobierno, han sido cómplices a este gobierno, le dieron la tabla de salvación a este gobierno. Después de 12 días de paro con una represión que no se ha visto ni en la dictadura, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, lo que dicen, no, baja el precio de los combustibles y ya todo se solucionó. Imagínate. Si me hubieran hecho caso, hubieran llamado muerte cruzada, mecanismo constitucional, ya tendríamos democráticamente, con elecciones, nuevo gobierno. Ya lo hubiéramos tenido hace rato. Y la situación del país fuera totalmente distinta, porque hubiera habido un gobierno nuevo, con apoyo popular, ojalá que competente, para enfrentar la peor crisis de la historia. Hoy tenemos el peor gobierno de la historia gracias a la CONAIE. Entonces, con esa gente no vamos ni a la esquina, siempre con el pueblo indígena. La verdad es que las protestas rebasaron a la cúpula. Fue de las bases la protesta de los dirigentes territoriales. La cúpula no quería la protesta porque es cómplice del gobierno y lo que hizo fue salvar al gobierno. Pero Leonidas Issa no lo conozco, ¿no? Insultaba a los correístas, me dicen en las protestas, pero si quieren conversar, conversaremos. Siempre estaremos con las puertas abiertas para conversar con esos dirigentes no contaminados de la gran cúpula, los ponchos dorados de la CONAIE, gente alguna muy mala, muy violenta, deshonesta. Pero con los dirigentes sanos, y no lo conozco a Leonidas Issa, conversaremos. Siempre estaremos con el movimiento indígena, pero respetando ciertas líneas rojas. De la traición no se vuelve, de vender a la patria no se vuelve. Y siempre buscaremos gente buena, gente sana, con ese objetivo común, sacar a los indígenas de la pobreza, sacar a la patria de su desarrollo. Presidente, cuando hemos podido ver un gran cambio, una transformación en la provincia de Bolívar, es así, por ejemplo, la rehabilitación de la carretera Ambato-Guaranda, muchas otras carreteras, la de Guaranda a Echandía, en fin. Buenos avances, grandes avances de instituciones públicas como el registro civil, que era terrible ir allá a sacarse una cédula, se manchaban las paredes con la tinta, en fin, la Corte de Justicia, que era
terrible ingresar ahí, ahora está completamente adecuada. Grandes cambios. Lastimosamente, eso la gente no lo ha visto y es por eso que aquí en la provincia de Bolívar no le favoreció a usted el voto. Sin embargo, siempre tuvo la oportunidad de tener dos asambleístas. ¿Qué recuerda usted de esa época cuando nos visitaba la provincia de Bolívar? ¿Qué le decían a usted los asambleístas, presidente? Nombremos, por ejemplo, a Pajo Gavilanes, en fin. Fue uno de los más grandes sinvergüenzas, ¿no? Y uno de los motivos por los que sacábamos baja votación en Bolívar. Entiendan los bolivarenses, o sea, yo prefiero que me subestimen a que me sobreestimen. Pero como era un presidente que trabajaba de lunes a domingo, 14 y 16 horas diarias, que trataba de estar en todo, creen que conocía hasta el último director del departamento tanto y que adivinaba los pensamientos. No, yo también puedo ser engañado. Entonces parece que este Fafo Gavilanes era un mafioso pues en Bolívar, que tenía sus redes y una corruptela terrible, pero no lo hemos sabido. Ahora es evidente, ¿no? Con esa traición y todas las cosas que le han dado. Les pedimos disculpas por eso, pero no podemos saberlo. O sea, un proyecto tan grande como el nuestro, 10 años, que ganamos, en un momento ganamos 100 asambleístas, que tú tienes que tener jefes políticos, ¿cuántos solo qué sé yo, en directores, jefes políticos? Estos serán unos 3.000 funcionarios, ¿no? Todo el aparato del gobierno central, los principales serán 6.000 personas. No puedes garantizar porque los 6.000 sean honestos. Peor si son autoridades regionales, de una provincia. Entonces también la gente tiene que llegar a controlar esas cosas, ¿no? Uno no puede conocer todo. Sin embargo, yo respeto mucho el sentimiento de los bolivarenses. Creo que la realidad nos ha dado una dura prueba, ¿no? Por buscar lo perfecto, miren lo que sufrimos ahora. Pero es verdad que para la obra inmensa que hicimos, pese a todos los errores que se pudieron cometer, y no solo la obra física, ¿no? Recuerda que antes se pagaba para la escuela pública $25. Las madres tenían que elegir qué hijos mandaban a estudiar y qué hijos los dejaban sin estudiar, porque no tenían, si eran 3 hijos, no tenían los $75 de contribución voluntaria. Ahora es gratis, con uniformes, con colación, con libros gratuitos, tremendos incentivos para que, o sea, van a la escuela y salen ganando, no perdiendo, no les cuesta, reciben, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas, la electricidad, la medicina, repotenciación del hospital de Guaranda, muchísimas cosas más allá de la infraestructura en sí mismo. Pero si con todo eso no reconoce el trabajo de uno, ¿qué lo va a hacer? Me explico. Ya es responsabilidad de cada quien. Sí tenemos ese problema con todo respeto, ¿no? Que nos tiene en su desarrollo. Los latinoamericanos en general somos muy emotivos, menos racionales. Los anglosajones son muy racionales. Un anglosajón, un republicano de repente te puede votar por Obama si está haciendo un buen trabajo, ¿no? En cambio, nosotros preferimos hundirnos, pero a mí me cae mal Correa, este mono, me cae mal, entonces no voto nunca por él. Nos quedamos en la forma, no en el fondo. Veamos el fondo. Y el fondo es tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivían mejor ahora o con el gobierno de la Revolución Ciudadana? Nunca ha habido una transformación tan profunda en el Ecuador, reconocida en el mundo entero con el 2007 al 2017. A tal punto que no pueden ocultarlo y tratan de desprestigiarlo, que esto es sobreprecio, corrupción, mentira. Llamaron a los ajustes de contrato sobreprecio. Lo importante, pregúntense, ¿cuándo vivían mejor? ¿Ahora o antes? Si era antes, en la Revolución Ciudadana, en las próximas elecciones, todo por la Revolución Ciudadana y recuperaremos juntos la patria. Así es. Ahora, en el manejo de lo que es la educación, presidente, las políticas que se están implementando lastimosamente no son, vemos, las adecuadas, porque la ministra parece que no conoce la realidad de nuestra provincia de Bolívar. Mucha gente que vive en el campo no tiene acceso a internet, no tiene acceso a un teléfono, no tiene acceso ni siquiera, en muchos casos, a luz eléctrica, y se pretende mantener un tipo de educación como la virtual cuando no estamos realmente preparados para eso. Un ruido muy fuerte, como un perro chillando, ¿no? Ya pasó. ¿Era un perro chillando o era interferencia? Parece que son perros que están llorando. Sí, un perro llorando. Bueno, en todo caso, mira, es una pena que Montserrat Kramer, yo la conozco, fue mi colega en San Francisco, la contratamos alguna vez, trabajamos juntos en el gobierno, en mi gobierno. Creo que una buena persona, pero una lástima que haya aceptado ser ministra de un gobierno tan desdichado, tan fracasado. Y sí, yo veo grandes problemas
O sea, tengamos claro que vivimos una crisis. Hay que buscar alternativas, pero hay medidas contradictorias. La otra vez querían cerrar, por ejemplo, los infocentros, ¿no? Y de hecho dijeron que los continuaban abriendo, pero no les están financiando. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, si es que hay, por fuerza de las circunstancias, por la pandemia, que hacer educación a distancia, tienen que ver la manera de que todos tengan acceso a conexión de internet, a computadora, y no están haciendo nada al respecto. Nada. También puede ser, aquí ya se van a abrir las clases en Bélgica normalmente. También puede ser, en los chicos es más difícil que se contagien y la mortalidad es casi cero del contagio. También puede ser que empiecen las clases, sobre todo en los sectores rurales, donde hay menos estudiantes, están más separadas las escuelas, y no necesariamente que todo se haga a través de educación a distancia, porque como tú bien dices, no todos tienen internet, ni siquiera todos tienen electricidad, ¿ya? No todos tienen computadora. Entonces, no veo que haya ese plan integral. Es ineptitud, no veo que haya ese plan integral. Me parece que en el 2011, no estoy muy seguro del año, presidente, usted implementó una política que era Internet con las computadoras a 2 años plazo con CNT. Pero lastimosamente ahora CNT ha ido a una baja completa que me imagino que será porque la quieren vender, ¿no? Porque, David, TNT era la empresa más rentable del Estado. Sí. La empiezan a saquear ellos mismos para luego decir, el Estado no puede administrar, privaticemos a precio de gallina, ya no gallina enferma, a precio de coronavirus. No caigan en esa trampa. Acuérdense lo que era de la refinería. Acuérdense lo que era de Coca-Cola Sinclair, que ahora está exportando energía a Colombia. ¡Ay, la fisura! Claro, es una construcción nueva. Habrá que errores, hay que corregirlo. Todas las hidroeléctricas, paute cuántos problemas tuvo. Y con eso nos engañan, ¿no? Es para privatizar. Ya no caigan en esa trampa. Entonces, CNT, no recuerdo tu programa, el programa que me dice. Sí, o sea, lo que es claro, y eso fue Jorge Glass, revisen cuánto era el internet banda ancha, cuánto era fibra óptica antes de nuestro gobierno. Eran unos cientos de kilómetros, ahora son decenas de miles de kilómetros. Somos el país de la región con mayor profundización de internet. Y eso es obra sobre todo de Jorge Glass. Ya, en el sentido en el que iba mi pregunta, ¿cree usted que sea posible que el Estado pueda financiar, como lo hizo usted, entregando computadoras a los maestros, también entregando, qué sé yo, algún tipo de equipo tecnológico a los estudiantes para evitar que regresen tan rápido a clases y evitar los contagios masivos, porque de que se nos va a venir una segunda ola de contagios, se nos va a venir y es peligroso con la juventud, presidente? Bueno, ya me acordé de tu programa, si te referías a las computadoras para profesores, sí, eso sí me acuerdo que le dábamos computadoras a los profesores. Mira, nadie sabe lo que va a pasar. Algunos dicen que puede venir una segunda ola, como la gripe española a principios del siglo XX, pero no sabemos cómo se va a comportar este virus, obviamente hay que tomar cuidado. La situación es muy dura, o sea, empezar ahorita un programa de dar computadoras a maestros, estudiantes, va a ser muy difícil. Habrá que buscar otras alternativas, por ejemplo, más baratas, tal vez educación presencial, en algunos casos donde no haya tanta densidad de estudiantes, o preparar ciertas salas donde puedan ir pocos estudiantes, 8 o 10, y recibir en pantalla las clases. Habrá que buscar alternativas, hay que hacer muchas iniciativas, hay que tener mucha iniciativa, pero hay que tener claro que estamos ante una pandemia y que hay un problema económico muy grave. Va a ser muy difícil darles computadoras a maestros y estudiantes en estas circunstancias. Presidente, ¿cómo está el futuro político de Rafael Correa? ¿Es posible la candidatura a la vicepresidencia? ¿Ya no es posible? ¿Cuáles son las figuras que estarían proyectándose para el 2021? No sé si Pavel Muñoz, no sé si Guillem Long, la misma Paola Pavón. David, créeme, y guarandeña, y el que me cree bien, el que no me cree no me importa. Lo que menos me interesa es mi futuro político. Siempre me preguntan por eso. Nunca me interesó. Me interesó siempre servir a mi país, mi proyecto vital. No es ganar las próximas elecciones, no es tener un bloque asambleísta importante. Es sacar a mi país a su desarrollo, por Dios, 200 años de su desarrollo. Veamos el largo plazo, veamos lo profundo, veamos lo fundamental, no lo accesorio. Preguntémonos, ese es el gran enigma del desarrollo. ¿Por qué iniciamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo que Estados Unidos? Argentina acaba el 25 de mayo cumplir 210 años de independencia. Se independizó el 25 de mayo de 1810. Estados Unidos proclamó su independencia en 1776,
pero el primer presidente solo pudo llegar 13 años después, Washington, 1789, si la memoria no me falla, porque siguieron luchando contra los ingleses. Es decir, empezamos casi al mismo tiempo, en términos históricos, nuestra vida republicana, independiente. Ambos fuimos colonia. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Hemos perdido 2 siglos para su desarrollo. Y una de las respuestas es la mala política y los malos políticos. No hay que estar pensando en las próximas elecciones. Hay que estar pensando cómo sacar a nuestro país de su desarrollo. Y para eso se necesitan políticas de Estado. Y no tenemos ni políticas de gobierno. O sea, mira este gobierno que se suponía que era la continuación de la Revolución Ciudadana, con el programa nuestro. Hasta las cocinas de inducción suspendió, con el apoyo de la prensa para decir que había sido un gran fracaso. ¿Por qué? Porque son 3 millones que había que reemplazar y solo reemplazamos 700.000. Somos el país con mayor cantidad de cocinas de inducción, tal vez per cápita, de América Latina de seguro, y de los más altos del mundo. Creo que Alemania tiene una cantidad similar a la nuestra y tiene 4 veces más habitantes. Pero ya decretaron que fue un fracaso cuando ellos mismos lo pararon, porque no completamos los 3 millones, como que si ellos no tenían que continuar con el programa. Y eso va más allá de ideología, es eficiencia energética. Izquierda, derecha debió seguir con ese programa. Entonces no logramos ni ponernos de acuerdo en lo más elemental. Créeme que no me interesa mi futuro político. No entiendo qué es eso, no entiendo qué es una carrera política. Osvaldo Hurtado hablaba de eso. Pregúntenle qué significa. O sea, me parece deshonesto. La política debe ser para servir a los demás y uno debe estar donde más útil es. Entonces, si soy más útil como candidato a vicepresidente, a la Asamblea, me costaría muchísimo. Para ganarle las elecciones y recuperar la patria, ahí tendré que estar. Y créanme que va a ser un sacrificio, porque tendría que dejar mi familia aquí, mis proyectos, los libros que estoy escribiendo, proyectos académicos, participo de varias organizaciones. Pero tengo que estar donde más útil soy, tampoco puedo ser irresponsable. Pero no lo importante no soy yo. Y jóvenes, si escuchan a algún político conversar extraoficialmente, informalmente, de su futuro político, huyan, huyan. Quiere decir que ahí tienen un ambicioso, que no entendió lo que es la política. Y no creo que sea el momento de hablar de candidaturas, David. Estamos ante la peor crisis de la historia del país. Se están perdiendo vidas. Tenemos que preocuparnos de salvar esas vidas, de cuidar a nuestra familia. Tenemos que preocuparnos de dar alternativas para mitigar la tremenda crisis económica que se nos viene. Lamentablemente yo no tengo ninguna esperanza con este gobierno. Si no da un paso al costado, vamos a un precipicio. Y luego hablaremos de candidatura. Lo que sí hay que hablar es de unidad, pero con esas manos limpias. Mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria, con esa gente o movimientos que no han pasado líneas rojas, como la de la traición. De la traición ya no se vuelve. Presidente, pero en el supuesto no consentido de que el presidente Moreno dé un paso al costado, ¿quién debería asumir las riendas del país en este tiempo? Esa es la idea, ponernos de acuerdo y nombrar a alguien de consenso. Yo alguna vez, como dijeron que yo decía esto porque ambicioso, por descentralizar el gobierno, dije, pongan al peor anticorreísta. Y dije, pongan a Jaime Nebot, con tal de que vaya con un programa de unidad nacional. Ay, que tenemos un pacto con los socialcristianos, o sea, palo porque boga, palo porque no boga, ya estamos acostumbrados. Pero no puede ser ni Moreno, ni Sonnenholder. O sea, ¿por qué ese chico está ahí? Un chico de alcurnia. ¿Qué hizo en la pandemia? Tomarse fotos, traer un asesor español, repartir fondos de comida. ¿Qué decisión estratégica tomó? Somos el país del mundo que peor ha manejado la pandemia. Somos el país con mayor cantidad de muertos por habitante. Ya se acercan a 18.000. Si toma la diferencia de marzo, abril y mayo de fallecidos en el registro civil con respecto al 2019. Por supuesto, los registros oficiales son mucho menos porque no hacen pruebas, ¿no? Entonces se necesita alguien capaz, con liderazgo, que convoque y que presente alternativas. Y se puede llegar a ese acuerdo. Renuncia, por ejemplo, Sonnenholder, presenta la terna encabezada por esta persona, Moreno, la elige esta persona al Congreso, a la Asamblea, y renuncia a Moreno, y sube esta persona, y todos respaldamos a esta persona en base de ese programa del país para enfrentar la pandemia y para evitar que vayamos a un precipicio. Presidente, ya para ir finalizando, me duele también muchísimo que se esté perdiendo el tema de que tanto nos costó a los ecuatorianos y la gran obra de Alfaro, el tren. Y segundo, cuando empezaron el ruido de los perritos, me acordé de Segismundo y Melibea. ¿Qué pasó con estos bellas mascotas que usted tenía? Empecemos por lo segundo, ¿no? Es una de las cosas queridas que tuve que dejar en Ecuador, porque acá no los podía traer, era muy caro mantenerlos. Sí traje el gato, Adobe, y todavía es viejito y vive, y el engreído
de la casa, y el que mejor se adaptó, dicho sea de paso. Y Simón y Melivea lo tuve que regalar, pero a la persona que los merecía, ¿no? Que era la encargada de la residencia, que fue la que los crió y los adoraba, una señora soltera. Entonces son su compañía, siempre me manda fotos, videos, están preciosos, están muy bien Simón y Melivea, pero tienen otro dueño, ¿no? Otra dueña en ese caso, en este caso. Sobre lo del tren, mira, ese es el crimen, ¿no? Ya lo mataron una vez el tren, nuevamente lo mataron, y con las cosas más absurdas. El tren fue asesinado, fue Celi. Celi, con su persecución, ese es otro que deberá responder ante la justicia. ¿Qué daño ha hecho este tipo malsano, impostor? ¿Qué persona honesta va a querer volver a la función pública? Si a todo el mundo le englosa juicios penales, mal uso del avión presidencial, juicio penal. Que te pasaste de acuerdo ahí al coeficiente de deuda, que es mentira, juicio penal. Esas cosas serían la suma administrativa. ¿Y qué tiene que ver el presidente de la República con que no se anotó el nombre de los pasajeros de un avión? Pero ya no saben qué hacer. Entonces, este tipo glosó a los gerentes de los ferrocarriles por haber dado ticket gratuito a las operadoras turísticas regalan para que vengan los dueños de esas operadoras, gente de influencia, como hacen los hoteles nuevos. Te invitan al cantante, te invitan al líder de opinión, al periodista famoso, que vayan al hotel, lo conocen y después ellos difunden. Es un hotel magnífico, es la mejor publicidad. Entonces, así también se hace con estos paquetes turísticos, se les dio a las operadoras tickets, los glosó, que habían regalado tickets, y también involucró a las operadoras. Todas se espantaron y dejaron de trabajar con el tren. Al tren lo quebraron. Perdía plata, pero ese es otro error. Creer que toda empresa pública debe ganar plata. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Entonces, por eso no hemos tenido monumento. No, es que esa es una empresa, entonces sí tiene rentabilidad. No, si es una empresa de parques, ¿por qué haces empresa? Porque tal vez vas a alquilar espacios para un bar, ¿no? Y vas a tener que contratar jardineros, entonces mueves ingresos, egresos, pero no tiene que ser rentable, porque si empiezas a cobrar la entrada del parque, nadie te va al parque. Es para manejar de forma más ágil ingresos, egresos. No lo han entendido. Además, lo que hay que ver es la rentabilidad social, el monumento, ¿qué rentabilidad tiene financiera? Esa es la torpeza de los neoliberales, todo lo ven en dólares, ¿no? Entonces no hagamos monumentos, no hay que gastar plata y no hay ninguna rentabilidad financiera. Llevémonos la columna de los próceres de la Plaza de Independencia, destruyámosla. Qué absurdo, ¿verdad? Entonces el tren, además, tenía una gran rentabilidad social y financiera, pero indirecta. ¿Por qué? Porque era el ancla. Se lo nombró en algún año el mejor proyecto turístico del mundo, el tren más bello del mundo, el tren de Alfaro. Era un ancla, los turistas venían, el tren no se podía sustentar financieramente, perdía plata un poco, tenía que ser subsidiado, pero ese pasajero que venía de Estados Unidos, Canadá, Europa, no venía solo al tren. Después venía a Quito, después a Guaranda, después a Cuenca, después a las Galápagos, y daba mucho más que no recibía el tren, pero quedaba en el país. Pero no solo eso, pues la rentabilidad social. 32 comunidades vivían del tren. Ahora esas 32 comunidades, ponle cuántos jefes de familia por comunidad. 100. 3.200 jefes de familia en el desempleo. Van a tener que darles bonos, van a tener que darles ayuda, y al final están perdiendo más plata que mantener al tren. Tanto se quejaban de que no era autosustentable financieramente, porque el error es creer que todo debe ser autosustentable financieramente. Con ese criterio, no hagamos monumentos. Es un absurdo, pero no entiende nada de esa gente. El tren era tremendamente rentable, era un ancla para el turismo internacional, era un proyecto bellísimo, era una especie de monumento. La memoria de Alfaro nos dignificaba como ecuatorianos, pero no solo eso. El impacto social era brutal porque revivió 32 comunidades que habían muerto con el primer asesinato del tren. Ahora es el segundo asesinato del tren de Alfaro. Qué pena, lastimosamente. Presidente, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo con nosotros. Ojalá tengamos una próxima oportunidad para seguir conversando, porque quedan muchísimos temas más que seguir, pero lastimosamente ya no nos da el tiempo. Le dejo con sus palabras y mensaje final. Bueno, un abrazo a Guaranda, a todos los cantones, ¿no? San Miguel, Echandía, Chillanes, tierra tan querida. Un abrazo a todo Bolívar, a la Sierra Central, donde no sé, sí, nos falta un poco de apoyo. Bueno, aceptamos nuestras responsabilidades, pero ustedes solo pregúntense, ¿cuándo vivíamos mejor, ahora o antes? Tenemos que recuperar la patria, compañeros. Esta gente ha demostrado cómo en 3 años se puede destrozar un país. Nosotros lo hicimos muy bien y por ustedes. Claro, con fallas como toda obra humana, pero es indudable cómo cambió la patria de 2007 al 2017, cómo cambió Guaranda, cómo cambió Bolívar.
Bueno, lo principal, cuídense ante esta pandemia, cuídense ustedes, sus familias, pero cuiden también a la patria, cuiden a su provincia, cuiden nuestros sueños. Vienen tiempos muy duros, se nos acerca una crisis terrible, con este gobierno vamos directo al precipicio. Lamento decírselo, no esperen de mi engaño, esperen siempre la verdad, pero tampoco esperen desesperanza, pesimismo. Pese a todo, a ser optimistas, juntos saldremos adelante, que nos roben todo menos la esperanza. Vienen momentos muy duros, pero saldremos adelante, pero gran parte de la solución está en tus manos. Se acercan elecciones, tu voto es tu mejor arma. Vota por la prosperidad, por la felicidad, por ese país de la alegría que tuvimos del 2007 al 2017, por ese país de la dignidad, no por los causantes de esta tragedia. Todos se unieron contra nosotros. No les importó destruir la patria por destruir a Correa. Ahí está. Ahí están las consecuencias. Compañeros, sin odio, pero con memoria. Con más fe que nunca, a cuidarse, a salir adelante en las próximas elecciones. Todito Revolución Ciudadana. Kayakama Mashikuna. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Ha sido la comparecencia para TV7 Guaranda del expresidente Rafael Correa Delgado. Muchísimas gracias a todos quienes nos han podido seguir en esta entrevista. Han quedado muchísimas de las dudas despejadas. Espero que haya sido de gran ayuda. Gracias a nuestro gerente y propietario Emilio Sánchez y a producción de TV7 Guaranda. Será hasta una próxima oportunidad. Que la pasen bien. Un excelente día y noche.